Hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago de Chile con Sebastián y mi padre. Y bueno, nos encontramos en la capital chilena. Bienvenido a Santiago. Y ahora nos encontramos en la famosa Plaza de Armas. Hay mucha gente, como típica Plaza de Armas. Tenemos la catedral, tenemos aquí atrás mío, esto es el ayuntamiento, como aquí decían la municipalidad. Exacto. Mi padre dice los buses turísticos que van pasando. Aquí es como el Correo de Chile, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ahí, y este del medio, no sé cuál es. Es el museo. El ahora. museo, hay un museo. Sí. Bueno, aquí supuestamente es el lugar donde empezó la ciudad a construirse, ¿no? Cuando llegaron Claro. los colones. Los españoles. Todo empieza en ese centro que está ahí, vacío. Eso es donde nos encontramos hoy en día, que sería la Plaza de Armas. Después de eso, nada nuevo. Todos los centros españoles se empiezan a desarrollar de forma parecida en forma de damero. Entonces, por eso el centro de Santiago tiene forma de puros cuadrados. Solamente un tipo de gente podía pasar a este lado de Santiago. Ah, En la claro, antigüedad. estaba dividido por el río. Exacto. O sea, la gente se quedaba o aquí o aquí, ¿no? Exacto, como la gente más pobre podía venir durante el día a trabajar, pero después de la noche tenían que retornar y no podían quedar viviendo. Y había puente, ¿no? Para regresar o... Había puente para regresar. Sí, y como lo controlaban, supongo. Antes el río no pasaba por donde pasa ahora, sino que pasaba por la calle central que se llama Alameda. El río Mapocho. El río Mapocho, exactamente. Entonces lo desviaron, ¿no? Exacto, lo desviaron. A mí me encanta el auto de la ¿Que lleva policía. el perrito? ¿Viste que lleva un perrito ¿En atrás? serio? No. Sí, mira, por favor. ¿Viste el perrito? ¿Lo ves? Sí. Y hay una presencia muy importante de policía, de seguridad por todos sitios en la plaza. También ahí vemos más. Hay mucha seguridad. Vamos a descubrir la catedral. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahora nos encontramos en mi calle favorita. Esta es la más bonita, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa calle? Creo que se llama Nueva York esto. Tiene estilo de Nueva York, ¿verdad? Calle, sí. On dirait New York, a ver. Bah ouais, en plus t'as l'année là-haut écrit en chiffres romains, alors essayez de le deviner. 9. Ouais, 1919, ouais. ¿O récent? Santiago es la capital política y social de Chile, donde conviven más de 8 millones de personas en un entorno que mezcla historia y modernidad. Fundada en 1541 por el conquistador Pedro de Valdivia, bajo el nombre de Santiago de Nueva Extremadura. Luego el nombre se simplificó a Santiago de Chile, en honor al apóstol Santiago. Atrás de nosotros tenemos el Palacio de la Moneda. Este es el edificio donde trabaja el presidente. No vive acá, pero sí durante el día trabaja. ¿Pero por qué se llama Palacio de la Moneda? Bueno, Aquí no hacen moneda. ahora no, pero en el pasado sí. Antes de ser sede de gobierno, este lugar fabricaba las monedas para el país. Ah, mira, se lo cambiaron de función. En sede. Y por eso se llama Palacio de Moneda. Ah, y guardaron el nombre. Mira vos. Y aquí nos encontramos con Iglesia de Santiago. Aquí. Y nosotros vamos a seguir por ahí, que hay una calle antigua bien linda que se llama París-Londres. Y nos encontramos en el cruce, la calle Londres con la calle París, un barrio histórico que se conservó
en el centro de Santiago, que es muy bonito, que también me gusta mucho. Yo sé que también el tema de las iglesias, catedrales, con los terremotos, que aquí es un lugar muy sísmico, no pudieron construir edificios muy altos y que siempre se caían con los terremotos, que esas calles ya tienen potencial. Si de verdad los pintan bien, haces peatonal, dejan los autos pasar, te ponen pequeño restaurante, aquí sería... No, tendría un lindo potencial. Sí, sería muy bonito. Estamos en el Mercadillo Central, aquí, y yo escuché que aquí es uno de los lugares más antiguos donde venden empanadas. Los celulares pegados aquí exquisita, pero aquí Bueno, vale, gracias. Pero vamos a probar entonces la empanada de pino. On va goûter la spécialité chilienne. C'est ici déjà? Oui. Tenemos la empanada de pino a 1900. Yo antes de conocer a Quilemón pensaba que la empanada era de Chile y que en otro país... Mentira. ¿Ah? Todo Sudamérica tiene empanadas. Y eso, me di cuenta que todo Sudamérica tiene empanada. Sí, eso es la especialidad de Chile, la de pino. Aquí tienen mixtura de carne, cebolla, asada. Bueno, no sé, vamos a ver. Aceituna y huevo. Estamos en la linda placita y nos hicieron un paquete muy bonito. Y bueno, mi padre tiene mucha hambre, tiene ganas de probar su empanada. No, mais ça va voir la différence. 1, 2, 3. Wow. Mira, son cuadraditas. Yo creo que esta es mía porque es de queso. Claro, el queso para el vegetariano y nosotros vamos a probar la de pino. Oye, pero son pequeños, yo creo que deberían haber pedido dos, ¿no? Ça, il est plus gros que le nôtre. Hein. Después compraremos otra. Après, on aurait dû en prendre deux chacun. C'est bon. C'est quoi, toi? C'est de fromage con masa de hoja. Está bien rico. Y nosotros es al horno, se fait au four la nôtre. L'oignon dedans. Oignon. Oignon. No me gusta. Ouais. Mais attention parce que des fois, il y a une olive noire et ils te laissent le noyau de l'olive. Attention à tes dents. Santiago es conocida por ser una ciudad moderna y cosmopolita. Muchas veces se menciona a Santiago como una de las ciudades más modernas de Sudamérica. Además de impresionar con sus edificios extremadamente modernos, la ciudad invierte mucho en sus infraestructuras y cuenta con un sistema de transporte público bien desarrollado, que incluye, por ejemplo, una de las redes de metro más extensas de Sudamérica. Ahora toca hablar de un tema que quiero mencionar. Igual dudé si hablar de ese tema. No son cosas que me gustan hablar, pero yo creo que igual tengo que contar mi experiencia, tampoco contar tanto lo bueno y lo malo de mi experiencia en Sudamérica. Mi objetivo no es dar miedo a la gente, asustar o dar una mala imagen o generalizar, pero simplemente compartir mi experiencia, lo que yo viví, lo que sé, lo que está pasando en los lugares. Quiero mencionar, aquí en Santiago tiene un tema de inseguridad que igual pasa en varios lugares en Sudamérica. Yo puedo hablar de aquí, de Santiago de Chile, porque pasé mucho tiempo aquí en la ciudad, entonces la conozco bien y también tuve experiencias de inseguridad aquí. Cuando hablo de inseguridad, ¿qué quiero decir? Aquí en Santiago pasa que hay muchos asaltos, robos, etcétera, en la ciudad. Y de lo que me cuentan en general la gente aquí es algo muy reciente de esos últimos años que ha ido aumentando bastante el tema de la inseguridad en la ciudad de Santiago. Y yo creo que es importante igual mencionar, para tampoco idealizar, que Santiago es una ciudad hermosa, muy moderna, que yo creo que es un ejemplo para muchos otros lugares en Sudamérica en general, pero sí tiene ese lado que obviamente afecta un poco, creo, la calidad de vida aquí en la ciudad. Y bueno, que cuando les decía que obviamente hablo de ese tema porque también me impactó a mí,
Que pasó que a Sebastián y a mí tuvimos la mala experiencia que un día nos asaltaron aquí en la ciudad de noche. Eso ya hace varios meses, no lo había contado porque no me gustan hablar de esas cosas porque muy rápidamente igual se puede generalizar o dar una mala imagen. Otra vez mi objetivo no es que la gente se asuste, que no quiera venir a Santiago, etcétera, pero es como, es mi experiencia, lo que me pasó, me podría haber pasado en otros lugares. Otra vez pasé mucho tiempo aquí en Santiago, entonces la probabilidad que me pasa es más alta que en otros lugares. Y una noche regresamos, estábamos cerca del departamento de Sebastián. Caminábamos tranquilo y llegó un grupo de hombres, de 5 personas que nos acercaron, como se pusieron alrededor nuestro, nos agarraron por la garganta, nos pegaron contra la pared y nos amenazaron de dar lo que teníamos. En este caso nosotros no teníamos mochila ni nada, pero teníamos el celular que tuvimos que dar, Sebastián, el suyo, el mío, el monedero, como las tarjetas que teníamos. Y por suerte yo no tenía mi pasaporte, pero igual perdí otros documentos, que entonces siempre es complicado, sobre todo para mi extranjero, volver a hacer esos papeles. También el celular, que es mucho dinero. Yo igual grabo parte de los videos con mi celular, entonces perdí también contenido. Obviamente nadie quiere que le robe el celular, pero sí fue una experiencia, no sé si decir traumatizante, pero igual tuvo un impacto. A mí nunca me había pasado algo así, me sentí muy inseguro, tenía miedo de lo que me podían hacer, que igual eran bastante agresivos, violentos, entonces no sabíamos si tenía algún cuchillo o armas, como a veces llega a ese nivel, porque igual tenemos también experiencias de amigos que viven aquí, de gente que vive aquí, que es algo, no sé si decir común, pero pasa bastante, pasó a varias personas de nuestro entorno. Claro, nosotros íbamos caminando, ya de verdad íbamos muy cerca de la casa, 1 cuadra, 2 cuadras cerca. Sí, a 2 minutos de la casa. Sí, eso, 2 minutos caminando. Y yo de repente escucho como las personas que vienen atrás corriendo. Y yo como dije, ya, ok, vamos como a doblar a la izquierda para que las personas sigan derecho. Y justo en ese momento en que nosotros giramos a la izquierda, como se abalanzan sobre nosotros, nos empujan contra la pared. Y ahí como estaba muy confundido. Yo al principio estaba muy confundido, no entendía bien qué estaba pasando. Eso, como hay muchos gritos, muchos intercambios como violentos igual. Yo estaba muy asustado, pensaba que hasta que me iban a matar. Pensaba eso, de verdad. Es que estaba muy asustado. La verdad que es un momento muy confuso. En general intento ser precavido porque una ciudad que es otra de noche, entonces hay que saber por dónde moverse, cómo moverse. En nuestro caso pasó en Santiago Centro, en el centro de la ciudad. Aunque igual también tenemos historias, experiencias en comunas también supuestamente mejores, tipo Las Condes, Providencia. También hemos escuchado historias de asaltos también. Como eso, nos tiran contra la pared y después de eso como nos empiezan como a toquetear los bolsillos de las chaquetas buscando cosas, a ver si teníamos billeteras, celulares, cosas así. Afortunadamente igual solamente se llevaron las billeteras, no pasó nada más. Y los celulares. A mí me dieron un golpe en la cabeza y a Clemo igual no le hicieron nada más. No. Y igual en ese momento uno está como muy desconcertado, no sabe bien qué pasa. Y la verdad que igual está como... Yo en ese momento, más que miedo, en ese momento igual tenía un poco de rabia, porque igual sentía mucha injusticia de por qué alguien tenía que quitarme las cosas que eran mías en ese momento. Afortunadamente, después de eso, no pasó nada. Sin mayores como claro, no hubo ningún problemas ni acto golpes. violento. Claro, o sea, actos violentos hubieron, pero... Estamos bien de salud y físicamente. Como no resultamos heridos. Sí. Pero como... sí, yo creo que psicológicamente igual impacta. Yo sentí mucha impotencia. Y me acuerdo una vez que robaron todo, nos dejaron y se llevan las cosas, se fueron caminando, súper tranquilos. Y nosotros estamos aquí dejados, no sabíamos qué hacer. Como no sabíamos dónde, si gritar, llamar ayuda, es como no podíamos hacer nada. No había nada que podíamos hacer. Ellos eran eran 5, tenían la fuerza, tenían tal vez cuchillo, no sé qué, entonces no podemos hacer nada. No íbamos a empezar a correr atrás de ellos, etc. Es como, me acuerdo solo dejarlos ir con todas mis cosas y nosotros estábamos
aquí, sin poder hacer nada. Sí, psicológicamente igual fue duro. Las primeras semanas después que pasó eso, yo me acuerdo que andaba en la calle y siempre tenía que mirar atrás mío si no había gente que me seguía, porque tenía ese pequeño trauma dentro de que puede volver a pasar a cualquier momento. Y eso no queremos dar miedo, no queremos generalizar que me podría haber pasado en otras partes también. Cosas que pasan en las grandes ciudades, creo. Pero eso, igual es un poco sorprendente de yo, después de haber viajado más de un año en Chile. Chile es un país súper seguro. Yo lo puedo afirmar, que viajé por muchos lugares y siempre me sentí súper seguro. Un país de los más tranquilos que visité. Y no es por tanto que nos seguimos igual disfrutando de lo que tiene aquí Santiago, que otra vez es una ciudad, yo creo que ejemplo en muchas áreas. Y ahora nos toca seguir recorriendo con mi padre. Le voy a enseñar mis lugares favoritos de Santiago, que a mí hay lugares que me gustan mucho de la ciudad. ¿Te parece? Me parece. Justo a punto de partir nos damos cuenta una cosa más, que parece que esta noche forzaron para entrar en Panchito porque esto está completamente destruido. Está como que lo abrieron, lo forzaron, hasta que casi se saca solo y ya no se puede abrir esta puerta con la llave, así que que una cosa más. Una pena. Bueno, hablando de inseguridad en Santiago, nunca dejan sus autos. No, claro, igual bien que yo pongo un... ¿Cómo se llama? Extravolante. Un travolante, sí. Un travolante. Un travolante. Para proteger que no roban los autos, porque sí pasa que aquí roban los autos. Aprovechamos de estar en Santiago para hacer todo, las cosas mecánicas de Panchito. Ahora estamos cambiando esas cosas. No sé cómo se llaman en español, porque la puerta ya no se abría. Fini les coups sur la tête. Sí, bueno, mi padre se tomó la puerta en la cabeza y estaba todo sangrando, así que por eso hemos decidido cambiar esas cosas. Y otras pequeñas cosas, las luces de la patente, porque también vamos a hacer el control mecánico, la revisión técnica. No sé cómo la gente lo hace cuando viaja al extranjero. Al extranjero no se puede hacer la revisión técnica, así que no sé cómo lo hacen para estar como actualizado con los papeles. Bueno, si se fijaron que también no tengo espejo, es normal, porque aquí tienen la costumbre de robar los espejos y esta vez ya no me van a robar. También veo el auto al lado, tiene esa técnica, tiene esos cojines con un candado para proteger los espejos. Hay que tomar precaución en Santiago, porque ya me robaron 3 veces aquí los espejos, así que ya no más. Acabamos de llegar a la revisión técnica. El precio para mí es de $20 y siempre cuando ya hago revisión técnica es como pasar un examen en la universidad. Me estresa bastante. Vamos a ver si aprobamos. Tenemos a Panchito en plena revisión y bueno, aquí estamos estresados. Vamos a ver si aprobamos. No stress. Y aprobado. Ningún problema, Panchito está perfecto. Primera vez que yo tomo el funicular. Yo hace mucho tiempo no lo tomaba, desde pequeño. Que está en construcción un tiempo. Sí, que lo estaban renovando, algo así. Y vamos a subir todo esto para visitar el San Cristóbal, el famoso. Poquito a poquito. Da un poco de miedo, ¿no? Te da miedo porque el papá de Clemo antes de subir nos dijo que si este se rompía había que saltar. Que siempre se imagina lo peor, mi padre, siempre. Pues verdad que el cable está... Es como un sistema un poco antiguo. Ay, 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 ay. Il va y avoir un croisement qui est mort. On va se percuter. Claro, aquí vamos a cruzar. Hay uno subiendo y otro bajando. Con el peso está subiendo. Y vamos a cruzar aquí. Ya llega el cruce. Acabamos de llegar a la Virgen, arriba del cerro. Ah bah je te dis, l'altitude on est à 803 mètres.
803 metros de altura, sí. À 810 mètres. Allez, monte, on va voir. Aquí a la puerta, ¿cuántos metros? 807. 807. On voit bien les montagnes. Aquí tenemos una virgencita. Mi padre no se puede ir del Cerro San Cristóbal sin probar la bebida nacional de Chile, el famoso mote con huesillo. Hola, buenas. ¿Un mote con huesillo? ¿Y qué lleva el mote con huesillo? Lleva trigo cocido, durazno y jugo de durazno. El durazno disecado al sol, procesado con azúcar morena. Eso también. Bueno, gracias. Alors, comment ça se boit? Que je vois comme ça? Ça se boit et ça se mange. Ah ouais, je vois. Après, c'est plein de sucre encore. Hein. Et, ah ouais, c'est une pêche. Ouais. Il va au fond. Hein? Faut aller au fond. C'est quoi ça alors, ces trucs-là? C'est huesillo, ouais. Non, Ouais, ça mange. ça c'est pas le huesillo, c'est Ah ouais, c'est moté. le moté, c'est du blé. Ah, Genre de blé. ah ouais, du blé. Es una mezcla rara. La primera vez que lo tomé, igual no me gustó. Pero ahora a mí me encanta el mote. Es muy refrescante. Te da un poco de comida, un poco de bebida. Y así como al mismo tiempo tienes sed y hambre, pues. Mais en fin de compte, c'est quoi ces liquides alors? Je pense que c'est les fermentés de les pêches. Ouais, mais le truc marron, c'est pas peut-être un fond du café? Así que ahí vemos la torre, el gran torre que aquí todos llaman el Costanera Center, la torre más alta de Sudamérica, dicen. Eso es lo que dicen. Aunque deberíamos buscar si es Sudamérica o Latinoamérica. No, porque en México hay unas más grandes, Ah, pues. mira. Yo cuando te conocí tenía una fascinación por un edificio. El que me encanta esa torre, la encuentro magnífica. Yo siempre digo, es la torre Eiffel moderna de Chile. Que igual las ciudades en sí igual necesitan algo que las distinga del resto. Y- Algo emblemático. Algo emblemático. Y ahora pensamos Santiago de Chile, vemos esto aquí. Y de noche se refleja con el sol, es muy bonita, el diseño es muy lindo. Con la costanera, con las montañas de fondo, en los atardeceres. Es la que verdad se eso, ve bien lindo. se ven las montañas, miren, con un poco de nieve. Bueno, hay neblina. Y no es el smog, porque hubo lluvia, no es la contaminación, es la humedad. Beau design. ¿Es en Beltura? Ouais, honnêtement, le design il est beau. Aquí, Faudra pero... dire aux gens de l'urbanisme de Sao Paulo qu'ils enterrent Sao Paulo. les fils électriques. ¿Ah, eso, Paulo? No, pero mi padre cree que está en Sao Paulo. Ah non. Hein? J'ai encore un bon trou de mémoire. Santiago. Alors, tu diras aux gens de l'urbanisme de Santiago qu'ils enterrent les fils dans les endroits touristiques où il y a des photos à prendre. Bueno, ahora les propongo, vamos a tomar el teleférico, aquí justo atrás, el teleférico aquí vamos a tomar, vamos a bajar hasta ahí y yo les propongo vernos abajo de la gran torre Sky Costanera que vamos a ir viendo con mi padre. Yo quiero subir en la punta y me encanta hacer esto, ya es la quinta vez que voy arriba, hay un mirador espectacular, que es mi lugar favorito de Santiago. À droite, attention à la gauche. ¡Ay! De là. Hein? Dos acá. Las puertas cierran también. Fermez la porte. Bah oui, ferme la porte. Ay, 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 ay. No, pero sinceramente, mira esta vista. Wow. El teleférico de Santiago te ofrece las mejores vistas de la ciudad, así como de la cordillera de los Andes y del emblemático rascacielos moderno de Virrey. La Gran Torre Santiago se construyó en el año 2012
y fue el edificio más alto de Latinoamérica, hasta el año 2020, cuando se inauguró la Torre Obispado en la ciudad de Monterrey, en México. Esta torre fue diseñada por el arquitecto argentino César Pegui y tiene ascensores expresos. Llegamos en menos de un minuto a la cima de la torre. Directo al piso 61, así que van a sentir el cambio de presión también en los oídos. Ahí pueden visitar el último piso de la torre, que es a cielo abierto. Y tenemos un café bar en el piso 61 también, si lo quieren visitar. El tiempo es libre arriba hasta las 10 de la noche. Senti la pression de l'ascenseur. C'est rapide, hein. Observar una ciudad desde lo alto es una experiencia hermosa y emocionante. En días despejados es posible ver hasta 60 kilómetros de distancia desde el mirador. Y aquí el mirador ofrece vistas increíbles. Desde arriba se pueden ver las montañas de los Andes majestuosas y las luces de la ciudad brillando como estrellas. Intentamos reconocer los edificios y monumentos emblemáticos y recordar desde aquí las calles que recorrimos con mi padre. Ese mirador es una oportunidad única de apreciar la belleza y la grandeza de la moderna Santiago. À la tombée de la nuit, ça fait beau. On a même l'impression d'être en avion, on survole la ville. Donc en fin de compte, à la hauteur, on est, tu m'as dit, à 300 mètres de hauteur. En altitude de 300 mètres. Oh, c'est une belle tour. Hein. Sí, impresionante. Ouais. Les voitures, on dirait des fourmis. 821 mètres. 821 metros de altura. Plus haut que la Vierge de San Cristóbal. C'était 803 la Vierge. 807. 807. Ajá. Así que es el punto más alto de Santiago. Igual aquí es un lugar que me encanta. Y nuestra primera vez que vengo aquí, en general, te ponen pequeños asientos y yo me quedo 2-3 horas mirando la puesta de sol, que para mí es el mejor momento, es mirar cuando el sol se esconde y vemos todas las luces encenderse y es solo impresionante. Y se ve, parece Nueva York. C'est Carreau 15. Hein. Siempre imaginando lo peor, mi padre. On a même le vertige là, comme ça. No, yo igual siempre tengo miedo de que haya un temblor en ese momento, como yo no quiero que pase, porque imagino la torre. Igual aquí te dejan el tiempo que quieras, no hay presión, como muchas veces en los miradores te dicen 15 minutos, 20. Aquí te puedes quedar 2-3 horas, no hay problema. Y hay mucho espacio, de hecho hay 2 plantas, una aquí dentro y otra afuera. Así que hay mucho espacio para todos y te ponen pequeños bancos, asientos donde te puedes sentar y disfrutar de la vista. Así que experiencia así.